Sí, ok. Que el Señor les bendiga, Iglesia de Benecer. Vamos a introducirnos en esta mañana a la palabra de Dios, que es la parte central de este tiempo. Y continuando con la miniserie Doctrinas de la Gracia, amados hermanos, llegamos a la cuarta predicación, el cuarto sermón acerca de las doctrinas de la gracia. El día de hoy, como ya se dijo, estaremos hablando acerca de la gracia irresistible. También se le conoce como gracia eficaz o llamamiento eficaz. Vamos a hacer un recuento rápido sobre lo que hemos ya venido viendo en los domingos anteriores. El primer sermón se tituló Depravación Total. Depravación total del ser humano, que nos dice en esencia que el diagnóstico correcto con el cual se ha estudiado y llegado a la conclusión bíblicamente a la luz de la palabra que tiene todo ser humano es que cada ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Ese es el diagnóstico. ¿Quién lo dice? Dios. Dios ha establecido que todo hombre ha nacido muerto espiritualmente. Esclavizado también sería una forma muy correcta de hablar acerca de la descripción o del diagnóstico de cada persona. Muerto y esclavizado. Esclavizado a su naturaleza pecaminosa, esclavizado a su voluntad e imposibilitado para realizar obra buena que al Señor le agrade. No es que se le haga complicado, es que es imposible agradar a Dios estando en esa condición. Algunos dicen, fuimos severamente afectados por el pecado, pero hay en nosotros un remanente o una porción de espiritual que puede contestar a Dios y puede seguir a Dios. La Biblia dice, no. Cada uno está muerto en sus delitos y pecados, así que no fuimos afectados severamente, sino que fuimos afectados completamente por el pecado. Hizo de nosotros cadáveres espirituales, así que espiritualmente hablando somos igual de imposibilitados que un cadáver. Nada podemos hacer. Romanos 8:16 dicen, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el diagnóstico. Y a esa verdad bíblica la conocemos como depravación total. En el segundo sermón, amados hermanos, escuchamos acerca de la elección incondicional. ¿Qué es la elección incondicional? Esta verdad bíblica se basa en que Dios en su infinita sabiduría y misericordia y amor, escucha, ha decretado, por lo cual no puede ser violado ese decreto, ha decretado la salvación de los pecadores antes de que el mundo fuese formado. Dios determinó y gestó un plan de salvación incluso antes de que todo esto fuera formado. Antes de que tú y yo naciéramos, el Señor ya había elegido a algunos para salvación. ¿Salvos de qué? Como bien dice el primer sermón, depravación total, salvos del pecado, salvos de la muerte eterna, salvos de la ira de Dios. Esta elección, como bien escuchamos, fue hecha por su amor y por su misericordia. Si nos preguntáramos cuál fue el motivo por el cual Dios eligió a algunos para salvación, la respuesta es su decisión fue movida por su amor y por su misericordia, predestinados para ser hechos
conforme a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:29, lo acabamos de leer. Fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y predestinación es la palabra que apunta o que reafirma la doctrina de la gracia acerca de la elección incondicional. Dios nos eligió y es incondicional porque no hubo alguna condición en nosotros que lo moviera a elegirnos para ser salvados. Romanos 9:11, escucha cómo lo dice: pues no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por ¿quién? Sino por el que llama, dice el apóstol Pablo. Elección incondicional. Depravación total, elección incondicional. Y el domingo pasado el pastor Luis Enrique expuso de manera muy clara la tercera doctrina titulada expiación limitada o salvación limitada, que en esencia nos dice que la muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva. A eso se refiere expiación, muerte. Y que esta muerte hecha por Cristo en la cruz del Calvario fue limitada. Es decir, Cristo no murió por todo el mundo. Cristo no murió por toda la humanidad. Eso sería universalismo. Todos nos vamos a salvar. Eso es una mentira de Satanás, hermanos. Sino que murió por aquellos a quienes el Padre escogió. Elección incondicional. Y si somos entendidos en la palabra, hermanos, nos podremos dar cuenta que una doctrina te lleva a la otra y que ambas entre sí se amalgaman perfectamente. Esto, por supuesto, resulta sorprendente para algunos, pero la Biblia es la verdad, ¿amén? Y si la Biblia lo dice, esa es la verdad. Mira cómo lo dice Juan 10:26 al 29, escucha. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Está hablando Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Está hablando ¿a quiénes? A sus ovejas. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, elección incondicional, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en esa misma porción bíblica el Señor dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Dios mandó a su Hijo a morir para ejecutar el plan de salvación, y ese plan de salvación va a ser efectivo únicamente para aquellos que el Padre le haya dado al Hijo. Elección y expiación limitada. Hoy vamos a hablar acerca de la cuarta doctrina de la gracia, y esta doctrina, como dije, se llama gracia irresistible o llamamiento eficaz. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Ruego que bendigas a tu iglesia y que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que abracemos tu verdad. Señor, permítenos que podamos ser sensibles a tu palabra. Señor, úsame para transmitirla con denuedo y con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracia irresistible es una doctrina controvertida porque derriba completamente toda participación humana que crea tener el humano en el tema de salvación. No hay nada que el ser humano haga para su salvación, nada. Eso es gracia. De lo contrario, no sería gracia.
¿Cómo podríamos definir la gracia simple y llanamente? La gracia podríamos definirla como un don de Dios, un regalo de Dios, el cual no merecemos. Mis amados hermanos, si no lo sabes, todo lo que tú tienes y cuanto eres, Dios te lo dio. ¿Y qué crees? La noticia es, no lo merecías. Tu familia te la dio Dios. Tu trabajo te lo dio Dios. La salud, Dios te la dio. Tienes casa, bendito sea Dios, Él te la dio, amado hermano. El apóstol Pablo dice de manera contundente, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Tú podrías decir eso? Dios te dio todo lo que eres. Y eso fue un regalo que no merecías. Esto, por supuesto, choca con nuestra cultura y nuestro razonamiento, mis amados hermanos. Pero antes de entrar a eso, todo lo que nosotros recibimos de Dios lo podemos definir teológicamente como gracia común. La palabra de Dios habla sobre una gracia común y habla sobre una gracia especial. ¿Cuál es la gracia común? La gracia común es aquella gracia que el Señor ha decidido y determinado dar para toda la humanidad en general. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 45, que hace salir el sol ¿sobre quiénes? Sobre buenos y malos, ¿no es cierto? Que hace llover sobre justos e injustos, gracia común. El Señor hace producir fruto en la tierra y da alimento a todo ser vivo, gracia común. Tú puedes ver a tu vecino que no cree en Dios y goza de salud y tiene ciertas cosas que tal vez dices no se merece ese hombre. Eso es gracia común. El Señor ha determinado dar bendición a toda la humanidad porque es suya y Él dijo que tendría cuidado de su humanidad, de lo creado por su mano. Eso es gracia común. Pero cuando hablamos de gracia irresistible, estamos hablando de un tema aparte. Eso es un tema aparte. Estamos apuntando, cuando hablamos de gracia irresistible, exclusivamente estamos apuntando a la salvación destinada para aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Gracia irresistible o gracia especial, porque ha sido gestada, ha sido planeada y ejecutada para unos cuantos, no para la humanidad en general, sino para algunos en específico que el Padre ha elegido. Y de la misma manera que la gracia común, la gracia especial o la gracia irresistible no nos la merecemos. Es un regalo al pecador. Lo recibimos y ¿qué crees? No hicimos absolutamente nada para merecerlo, solamente la recibimos. Fuimos y somos vasos donde el Señor derramó de su gracia sobre nuestras vidas, gracia irresistible o gracia especial. ¿Qué hicimos para merecerlo? Nada. Y como dije en un momento atrás, el hecho de que yo te diga hoy que la gracia de la salvación que fue depositada en tu vida no la merecías ni hiciste nada para merecerla, choca con nuestra cultura y choca con nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde estamos acostumbrados a trabajar por lo que recibimos. Somos buenos estudiantes, hacemos nuestros trabajos, le echamos ganas a las tareas, estudiamos para los exámenes, recibimos buenas calificaciones, una estrella en la frente y una palmada en la espalda de bien hecho. Queremos un patrimonio, trabajamos por ello, nos esforzamos y tenemos un auto y tenemos una casa y podemos gozar de ese trabajo. Queremos un mejor salario, nos esforzamos en el empleo y podemos recibir un ascenso. Y esto puede ser verdad en cierto sentido
en muchas áreas de nuestra vida. Nos esforzamos y recibimos de nuestro esfuerzo, pero en el tema de la salvación, mis amados hermanos, no hay nada por esfuerzo que haga o sacrificio que haga en mi vida que yo pueda hacer para recibir la gracia de la salvación de Dios. Somos tan impotentes en el tema de la salvación como un cadáver. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Voy a estar a lo largo de la predicación citando varios textos. Traigo muchos textos, hermanos, y por cuestiones de tiempo voy a decir el pasaje bíblico y lo voy a leer. Y usted anótelo, porque no nos va a dar tiempo para que usted vaya a la búsqueda de sus pasajes. Así que si puede anotarlos, anótelos. Efesios 2, 8 y 9 es un texto muy conocido. Dice la palabra de Dios, porque ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está la base bíblica. Efesios 2, 8 y 9. Y esto, por si fuera poco, dice el apóstol Pablo, no es de ustedes. La gracia salvadora no es de ustedes. ¿Es don de quién? Es don de Dios, para que nadie se gloríe. Porque por gracia, porque es un regalo de Dios dado al hombre, ustedes son salvos. Ahora, vamos a contestar una pregunta en este punto que es necesaria responder. La pregunta es la siguiente: ¿qué tiene que suceder entonces, escucha, para que el evangelio de la salvación, que es esto, sea eficaz y la salvación llegue a la vida del hombre? Porque como bien dijimos hace un momento, uno se salva y otros no, esa es la realidad. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que el evangelio de la salvación pueda ser eficaz en la vida de esos que son salvados por Dios? Es decir, la respuesta a esta pregunta es: ¿debe de intervenir alguien dado que nosotros somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos? La respuesta a esto es: Dios tiene que intervenir para que los elegidos reciban la salvación. Dios tiene que intervenir. ¿Cómo? Aplicando su gracia especial e irresistible sobre una persona que ha sido elegida por Él en la eternidad pasada. Dicho de otra manera, mis hermanos, si Dios no interviene para que el cadáver espiritual sea resucitado para vida, nadie sería salvo. Pues como dije, somos tan impotentes e incapaces espirituales como un cadáver. Si Dios no interviene, nadie es salvado. Esta persona, entonces, cuando escucha el evangelio, es regenerada por el poder de Dios. O la Biblia habla acerca de nace de nuevo, ¿se acuerdan? Jesús a Nicodemo. Y al mismo tiempo recibe la vida eterna. Y estas tres cosas reciben en un solo momento, suceden en un solo momento, y lo tienes así, hermanos. El evangelio es aplicado, Dios te regenera, tienes fe para salvación y al mismo tiempo recibes la vida eterna. Todo en un solo evento, en un solo instante, pero Dios lo tiene que hacer. La irresistibilidad de Dios o el llamado eficaz de Dios. Vamos a hablar, antes de pasar a la gracia irresistible, hablando específicamente de la salvación, vamos a hablar acerca de cómo la voluntad de Dios opera de manera práctica. Vamos a dejar un poco el tema de la salvación y vamos a hablar acerca de cómo Dios opera su gracia en diferentes esferas de la vida. Primero, Génesis capítulo 1, versículo 3. Vamos conmigo.
a leer este pasaje bíblico. Génesis 1:3, hermanos. Un texto simple, pero que arroja luz en este punto. Primer libro de la Biblia, Génesis 1:3. Amén. Todos juntos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué quiero demostrar bíblicamente con esto? Que cuando Dios determina algo, ¿qué crees que sucede? Sucede lo que Él determinó. ¿Y qué estamos hablando en este punto? Dios está creando el universo y Dios le dice a la nada: nada, produce luz. ¿Y qué crees que hizo la nada? Produjo luz. ¿Había otra opción? ¿Tú crees que la nada se podía resistir? ¿Tú crees que la nada podía decir: no tengo ganas de obedecer la voluntad de Dios, así que no voy a producir luz? Al poder de la voz de Dios, la nada produjo luz. ¿Y qué crees? Y hubo luz. Una sola opción podía haber, y la voluntad de Dios tenía que realizarse. Marcos 4:39, vamos todos, Marcos 4:39. Segundo Evangelio. Amén. Y todos juntos dice así: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Recuerdas esta historia? Los discípulos junto con el Señor iban cruzando el mar. Se desata una tempestad tan grande que los discípulos temieron por su vida. El Señor iba dormido en la barca. Entonces despiertan al maestro y dice: ¿qué no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Entonces el Señor de señores y el Rey de reyes se levanta y reprende a la tempestad y lanza se me fue la palabra, la orden, y dice al viento y al mar: calla, enmudece. Y solo una cosa podía hacer el viento y el mar. Y hizo lo que el Señor dijo, cesó. Y dice la Escritura que hubo grande bonanza. ¿Tú te imaginas a la creación, al viento y al mar? ¿Te puedes imaginar negándose a la orden del Señor? No me voy a detener y voy a seguir soplando hasta que yo me canse. ¿Tú crees que eso podía pasar? De ninguna manera. Porque el Señor es todopoderoso, amén. Y lo que Él decreta y ordena, eso sucede. Un texto más, Mateo 9:9, un libro atrás. Mateo 9:9. Todos juntos dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Quién es hablando? Jesús. Jesús dando una orden a un publicano, pasando, y con toda la autoridad que el Señor tiene, pues es creador y Señor, le dice a Mateo, sentado en el banco de los tributos de los impuestos: Mateo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? A la voz y orden del Señor se levantó y le siguió. A la voz de Dios nada se resiste, hermanos. La palabra de Dios dice que se levantó. ¿Te puedes imaginar a Mateo diciéndole al Señor: espérame, déjame que entregue todo el dinero, haga cuentas y renuncie a mi trabajo, entonces te voy a seguir? Eso no sucedió. Dejó todo lo que había, dejó su estatus, dejó su seguridad aparente, dejó su trabajo y dejó todo en la mesa, y a la orden y a la voz de Dios
nuestro Señor Jesús se levantó e inmediatamente enseguida le siguió. Sucedió con él, sucedió con Pedro, ¿te acuerdas? Dejando las redes, la Escritura dice que le siguió. Dios es irresistible, su voluntad es irresistible. Juan 11:43, un texto más para afirmar este punto, hermanos. Juan 11:43. Amén. Todos juntos dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Esta es una historia de las más conocidas y uno de los milagros más sorprendentes de Jesús registrados en la Biblia. ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto? 4 días. El Señor va a la tumba y le dice: quiten la piedra de la tumba. Las hermanas le dicen: Señor, hiede ya porque tiene 4 días. No me interesa, quiten la piedra de la tumba. Y a la voz poderosa de Jesucristo, Lázaro sale de la tumba. Y dice la Escritura que en las manos y los pies envueltas en vendas y el rostro en un sudario, el muerto que no tenía vida, ahora sale caminando por su propia voluntad, a la orden de Dios, de la tumba donde estaba 4 días encerrado. ¿Qué estamos comprobando con esto, mis amados hermanos? Estamos comprobando que la gracia y la voluntad de Dios es efectiva siempre. Es efectiva sobre las cosas no creadas como la nada. Es efectiva sobre lo creado como el viento y el mar. Es efectivo en los seres humanos vivos y es efectiva en los seres humanos sin vida. Dios tiene poder y nada se le puede resistir. Amén. Estamos hablando sobre la gracia operativa. Aún no hemos hablado sobre la gracia en la salvación. Escucha lo que dice Daniel 4:35. Escucha. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Cómo somos? Como nada. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice el Salmo capítulo 8. Él hace, escuchas Daniel, Él hace según su voluntad. Según su voluntad, Él hace lo que quiere. En el ejército del cielo, escucha, y en los habitantes de la tierra. Y escucha cómo cierra. Y no hay nadie que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él hace lo que quiere. En el cielo, en la tierra, y no hay nadie que le diga: ¿qué haces? ¿Qué significa entonces la gracia irresistible? Primero, escucha, vamos a hablar sobre lo que no significa. ¿Qué no significa la gracia irresistible? Y esto pareciera una contradicción, pero no tiene ninguna contradicción y ahorita lo vamos a comprobar. No significa que el ser humano no puede resistirse a Dios. Es decir, el hombre puede, y de hecho lo hace, y estoy seguro que todos los que estamos aquí, si somos salvos, nos resistimos a Dios en diferentes niveles, pero nos resistimos a Dios. Tú y yo seguramente lo hicimos. ¿Cuántas veces no nos hablaron del Evangelio y dijimos no? Habrá casos donde por una sola vez recibieron el Evangelio y por esa sola vez dijo sí al Evangelio, pero la mayoría de los que estamos aquí nos predicaron una y otra vez el Evangelio y dijimos: no quiero nada con Dios, ¿no es cierto? La gracia entonces se puede resistir. Nosotros somos la evidencia de eso. ¿Cómo lo dice la Biblia? Hechos 7:55 dice, escucha cómo nos describe: duros de cerviz.
e incircuncisos de corazón y de oídos, dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra humanidad. Resistimos al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué cosa hicimos? Resistimos. Hebreos 3, 7 al 9 dice algo semejante y dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que tendemos por naturaleza a resistirlo, a endurecer nuestros corazones de tal manera que huimos de la voluntad y de la gracia de Dios. Hay una resistencia natural en nosotros a la salvación. Hay una resistencia natural a la obra y al llamado del Espíritu Santo. Nos rehusamos a ceder nuestros términos, nuestro corazón, nuestra vida. No queremos ceder nada al Señor, pues queremos ser nuestros propios dioses. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta cuándo podemos resistirnos? La respuesta es: hasta que el Señor lo permita. Escucha lo que te voy a decir. Si has sido elegido para salvación, tú podrás patalear, podrás correr, podrás renegar, podrás maldecir, pero resistirás hasta que el Señor permita que resistas. El Señor va a mover cielo, mar y tierra, pero de que caes en la gracia salvadora, caes si eres elegido para salvación. ¿Has visto o has hecho el juego de las fuercitas con tu hijo, con algún niño? Y le has dicho: a ver, vamos a jugar las fuercitas. Yo lo he hecho porque recuerdo bien. Cuando estoy con un niño, hago como que me doy por vencido, como que me va ganando. Y hasta actuamos y decimos: ¡ay, ya me vas ganando, ya casi lo logras! Y el niño cree que está venciéndote. Pero en el momento en que yo o tú lo has decidido, simplemente haces esto, ¿no? Ya, te gané. Dios permite que resistas hasta donde Él quiere que resistas. Pero jamás podremos resistirnos permanentemente si hemos sido elegidos para salvación. Ahora, hay que decirlo, hay muchas personas que viven su vida resistiendo a Dios y Dios permite que mueran resistiéndole, porque esas personas no han sido elegidas para salvación. Pero aquellos que sí han sido, de que llegas, y lo vas a hacer en el tiempo y en el momento en el que Dios lo haya determinado. El Señor te va a vencer. La NBI dice en el Salmo 115:3: nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. ¿Escuchaste? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Y dice Daniel: ¿y quién le puede decir por qué? Mira, mi amado hermano, si Dios no puede hacer lo que le place, entonces Dios no es Dios. ¿Amén? Si Dios no hace lo que le place, entonces Dios no es Dios. Ponte tú como Dios. Pero si Dios siempre hace lo que le place, entonces realmente Dios es el Dios todopoderoso. Si no, es una invención de la mente del ser humano. Cuando tú conoces a Dios y sabes que Él es santo, cuando tú conoces a Dios y sabes que Él es perfecto, amoroso, misericordioso, bondadoso, justo, etcétera, entonces entiendes que su voluntad se hará sobre tu vida. Entonces vas sobre ruedas, vas de a muertito, dijéramos nosotros, confiados, tranquilos, porque sabemos
que la Biblia dice que la voluntad de Dios, todo aquello que Dios ha determinado hacer con nosotros, la Biblia dice que es bueno, es agradable y es perfecto. Y esas tres cualidades de su voluntad aplican en todo y en todo momento. Cuando tú crees eso y vives a la luz de esa verdad, amados hermanos, vas de a muertito en la vida, porque vas confiado, seguro. Isaías 14:27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién puede resistirse a la voluntad de Dios? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Habrá algo? ¿Habrá alguien que pueda impedir la mano de Dios y que lo haga retroceder? La respuesta a esta pregunta retórica es un absoluto no. No hay nada ni nadie que pueda hacer retroceder la mano de Dios. En las reuniones celulares empezamos a hablar acerca de los atributos de Dios y, dicho sea de paso, los invito y reitero, amados hermanos, a que no dejen de congregarse en las reuniones celulares. Es importante hacerlo. No dejes que otras cuestiones importantes pero no vitales como esto te roben esa oportunidad. Bueno, en las reuniones celulares empezamos a hablar acerca de los atributos de Dios y lo primero que empezamos a estudiar es acerca de la inmutabilidad de Dios. Y yo dije en esa clase que Dios es inmutable en tres aspectos. Dios es inmutable en su ser, Dios es inmutable en sus atributos y Dios es inmutable en sus determinaciones o decisiones. Dios no puede cambiar lo que ya decidió. Dios no puede cambiar lo que ya definió. Él no cambia de parecer. Él no va improvisando. Él no va aprendiendo. Él no dice: híjole, esto no me gusta como salió, entonces mejor le voy a dar por acá. Dios no toma segundas opciones. Él no cambia en sus determinaciones y en su voluntad. Si ha dicho, lo hará y nadie puede impedirlo. Esto es verdad en todo, amados hermanos, y esto es verdad en el tema de la salvación también. La salvación no es la excepción. Hay un aspecto en la teología que se llama la simplicidad de Dios. Y esto apunta a que Dios es lo que es siempre, en todo momento y en todos los tiempos. Dios es fiel y lo es fiel siempre, en todo momento y en todos los tiempos. Es fiel a sí mismo y es fiel a sus promesas. Y si Dios te dio salvación, ¿qué crees? Si Dios prometió salvar, Dios salvará y nada cambiará. Eso es la simplicidad de Dios. Es fiel en todo y para todo, para sí mismo y para sus decretos. Por eso decimos que Dios es inmutable en sus decretos y en sus ordenanzas. Ahora, escucha lo que dice Juan 6:44 en el tema de la salvación. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Si tú estás aquí, si tú estás siendo transformado por la gracia de Dios y has recibido vida eterna, ¿quién te trajo? El Padre. Nadie puede decir de los que estamos: yo vine solo, A mí nada ni nadie influyó en mí. Yo estoy aquí porque yo lo decidí. Mentira. Eso es una mentira. Juan dice, hablando de la salvación, Cristo dice esto hablando de la salvación: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y escucha, la palabra trajere en el lenguaje original no habla acerca de que te tomó de la mano y te llevó y te dijo: ven, vámonos. ¿Sabes qué implica la palabra? La palabra trajere implica que el Señor nos arrastró de donde estábamos.
No es que decidiste a la primera decir, sí, pues voy, vámonos, a ver qué pasa. No, eso implica que el Señor te tuvo que arrastrar, traer, porque había resistencia en ti. Y fíjate lo que dice, y lo resucitaré en el día postrero. Propósito. Cuando hablamos acerca de la parábola de la oveja perdida, ¿qué dice la Escritura? Dice que el buen pastor deja las 99 y espera que regrese la perdida. ¿Así dice? No. ¿Qué tiene que hacer el buen pastor por aquella que está perdida? Ir por ella, cargarla sobre sus hombros y traerla al redil, porque es incapaz por sí misma de regresar al lugar de donde salió. Eso es lo que hace Dios. Primera de Pedro 1:3, escucha lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escucha, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Quién nos hizo renacer para una esperanza viva? Dios. Dios nos hizo renacer. Piensen en el momento en que recibiste a Dios en tu corazón. Recuérdalo. No sé si lo recuerdas, pero si lo recuerdas, tráelo a tu mente. Si levantaste tu mano, si alguien te presentó el plan de salvación y dijiste, sí, Señor, sí quiero entregar mi vida a ti, no fuiste tú. ¿Quién te hizo nacer de nuevo? Dios. Dios lo hizo. Pedro dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva. Él te trajo a sus pies. Él te regeneró. Él puso fe en ti para que pudieses estar en la capacidad de decir, sí quiero. Él cambió tu corazón de piedra por un corazón de carne. Él dio luz a tu vida. Él te resucitó de entre los muertos. Él te constituyó como su hijo, siendo enemigo. Ahora eres parte de la nación escogida, del pueblo adquirido por Dios. Ahora eres coheredero con Cristo. ¿Qué hiciste para llegar a ese punto? Nada. No hiciste nada. ¿Sabes cómo se le llama eso en teología? Monergismo. Lo que dice este punto teológico es que la obra de salvación de principio a fin es del Señor. La Biblia dice, la salvación es del Señor. Él la gestó, Él la planeó, Él la ejecutó, Él asegura su permanencia, Él está asegurada su permanencia para que Él sea el que haya hecho todo de principio a fin, amados hermanos. Juan 6:65 dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que lo haya concedido el Padre. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo haya concedido. ¿Escuchaste? Nadie. No es que resulte difícil venir a Dios, no. Si Dios no lo ha concedido, nada ni nadie podrá recibir la salvación de Dios, si Él no lo concede. Cierro con esto, hermanos. ¿Qué porcentaje de participación tengo yo en la salvación entonces? ¿Un 10%? ¿Un 5%? ¿Un 1%? ¿Qué porcentaje de participación tengo yo en la salvación? ¿Sabes cuál es tu participación? Lo único en que tú activamente participaste en la salvación, ¿sabes cuál fue lo que tú hiciste? Patalear, resistir, renegar,
rechazar. Eso fue lo que hiciste. Nada más. Pero la resistencia terminó hasta que Dios dijo: hasta aquí. Hasta ahí terminó tu resistencia. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Cuando tú vuelves a tener en tu mente que el Señor hizo todo eso por ti, cuando no eras digno de nada de lo que hizo. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que debería ser la respuesta ante ese Dios que a pesar de tu rebeldía y de tu resistencia te cautivó? Que produjo en ti luz, y así como en la nada Dios dijo: y sea la luz, y fue la luz. Así en tu vida dijo Nacho: sea la luz, y fue la luz, y la luz disipó las tinieblas del pecado. ¿Cómo crees que debería ser tu respuesta cuando, estando muerto como Lázaro, en putrefacción total, sin ninguna capacidad de decir sí al Señor, el Señor alzó su voz de poder y de misericordia y dijo: ven a mí? Vamos a orar.